Buen día, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Continuaremos estudiando el libro de Habacuc, capítulo 3, del 1 al 2. Dice de la siguiente manera: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Estamos meditando los elementos de la oración del profeta Habacuc. Habacuc manifiesta en forma de oración la palabra que Dios le dio. Sin embargo, esta oración es al mismo tiempo una maravillosa poesía. Lo hemos titulado Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Otra de las cosas que podemos observar en esta oración fue acompañada de música, ni triste ni alegre, sino expresiva de una profunda emoción. El primer elemento de la oración del profeta Habacuc fue la humillación. En primer lugar, notamos cómo el profeta se humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humillación. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Ya no era la actitud de alguien que discute con Dios, de quien lo cuestiona acerca de lo que permitió que ocurriera, como podemos ver en los primeros capítulos de Habacuc. Ni siquiera protesta por lo que Dios le ha dicho. Tampoco apela a Dios para que invierta su propósito de juicio. Menos aún existe un pedido para que Dios detenga su mano del juicio y perdone a Israel. Si observamos, el profeta reconoce de que la decisión de Dios para con su pueblo es perfecta, que Dios es absolutamente justo y que el castigo para Israel lo merecía. Todo esto refleja una completa obediencia a la voluntad de Dios. Hoy, en esta mañana, vamos a continuar estudiando el segundo elemento de la oración del profeta Habacuc, es la adoración. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. La palabra temor no significa en este caso que Habacuc sintiera temor por las situaciones que había de venir según la revelación que Dios le dio. No se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión temor sugiere más bien estar embargado por el asombro en la presencia de un Dios tan grande, la de una profunda adoración y respeto por Dios y sus caminos. Dios le había hablado al profeta acerca de su plan histórico. Por eso, el profeta Habacuc, meditando, analizando sobre el hecho de que Dios está en su santo templo y todo el mundo a sus pies, el profeta Habacuc quedó impactado y maravillado. Cuando Habacuc reconoció la santidad y el poder de Dios, dijo: temí. La actitud de temor reverente de la que se habla en Hebreos 5:7 es una actitud que no vemos entre cristianos ni entre evangélicos. Existe un exceso de liviana familiaridad con Dios el Altísimo. Gracias a Él podemos entrar en su presencia confiadamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
Esto jamás debería reducir nuestra reverencia y temor a Dios. El antiguo pueblo de Dios, en particular los más espirituales, vivían tan conscientes de la santidad y grandeza de Dios que aún temblaban al invocar su nombre. La santidad y el poder de Dios le hacían temblar y quedaban prácticamente asombrados. Debemos acercarnos al Señor, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como dice Hebreos 12, 28 y 29. Esto es esencial para un buen entendimiento de los tiempos en que vivimos. Debemos aprender a ver a Dios en su santo templo, por encima del flujo de la historia y de las cambiantes escenas del tiempo. En la presencia del Señor, lo más sobresaliente es la naturaleza santa de Dios y nuestro propio pecado. Nos humillamos y con reverencia le debemos adorar a nuestro Dios. Gracias, mis estimados hermanos y amigos. Si Dios nos presta vida, continuaremos estudiando el tercer elemento de la oración del profeta Habacuc. Hasta pronto.